Comrades, thank you for being here. This is an interview with Comrade Yul of the Communist Party of Venezuela. Today, we are going to be discussing the situation in Venezuela, the recent imperialist aggression of the United States, and the bombing campaign of Caracas. We have a few questions today for our comrade here, starting with the first question. Comrade Yul, what were the events leading up to the imperialist intervention of the United States and the bombing of Caracas by the Trump administration? Sí, bueno, en primer lugar queremos enviar un gran saludo y un fraternal saludo internacionalista, antiimperialista, a la plataforma de los trabajadores comunistas de Estados Unidos. Y por supuesto, valoramos altamente la oportunidad que nos dan en este espacio, que entendemos se difundirá a través de YouTube, de la cuenta @NewWorkerTV 1917. Para nosotros realmente en estos momentos que se nos brindan espacios como estos de organizaciones hermanas, organizaciones aliadas, es la expresión de la solidaridad internacional. Para entender un poco el tema de lo que antecede, digámosle así, a la agresión y al bombardeo del gobierno de los Estados Unidos en Venezuela contra Venezuela, hay que señalar cómo se han venido desarrollando y cómo se vienen agudizando las contradicciones interimperialistas e intercapitalistas. Por un lado, por parte del imperialismo estadounidense y sus aliados europeos, y por el otro, por supuesto, de economías que vienen desarrollándose, economías emergentes, que hoy abiertamente se disputan, que se disputan grandes territorios en el mundo. Y esa disputa tiene que ver con todo lo referente al control de las principales fuentes de energía en el planeta, el control sobre las rutas de comercialización de esas fuentes de energía, el Caribe, el Estrecho de Hormuz en Medio Oriente, por supuesto, el control sobre los mercados y cómo se utilizan hoy esas fuentes de energía como instrumentos de dominación a nivel global y a nivel mundial. Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump lo ha señalado en reiteradas oportunidades, están reposicionando lo que ha sido la doctrina Monroe desde 1823 y lo están posicionando hoy con mucha fuerza. Incluso ellos han señalado lo que ha llamado el mismo Trump, la doctrina Monroe, la ha llamado él y algunos medios de comunicación en Estados Unidos han señalado eso, la política de controlar todo el hemisferio occidental, toda la zona de América, donde se consideran que es el vecindario o el patio trasero, como se llamaba anteriormente, de alinear todas esas fuerzas y de someter bajo su control esta parte del mundo y garantizar en esa repartición de territorios a nivel mundial el control absoluto y total. Firstly, comrades, we would like to give a fraternal and solidarity greetings to the Communist Workers Platform and a greetings to New Worker, the New Worker channel, and to thank you for this space to let the Communists of Venezuela to have a voice on these issues. So firstly, to understand the preceding events or conditions prior to the American intervention, we need to understand the inter-imperialist and inter-capitalist conflicts going on around the world. On the one hand, the United States and its European allies. On the other,
those within Venezuela and China and Russia and these other economies, and how they are disputing centrally um, energy resources and security, and how this has been part of a general process of a divvying up of the world is leading to greater conflict, and that's where we have found ourselves. Recordemos que habíamos señalado que la disputa entonces de esas contradicciones, las contradicciones intercapitalistas que hoy se expresan en el mundo, en Venezuela tienen un elemento muy apreciado, que es fundamental, y son las grandes reservas energéticas de Venezuela, no solamente del petróleo, donde se sabe que el 25% del petróleo del planeta se encuentra en nuestro país, en Venezuela, sino que también grandes yacimientos de gas, grandes yacimientos de oro y otras materias que se encuentran en las llamadas tierras raras. Entonces, ese es un elemento fundamental para esta política de los Estados Unidos en nuestra región, pero también otro elemento que hemos señalado y tiene que ver con ir reduciendo la influencia de gobiernos y de países como China, como Rusia, como Irán, como Turquía, en esa disputa mundial. Y ya ha señalado, por ejemplo, declaraciones del gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump, que, que declaró hace unos días que si China quiere petróleo venezolano, tiene que comprárselo a las transnacionales estadounidenses. Entonces, es parte de esas acciones que se desarrollaron para lograr el control total y absoluto de las principales fuentes de energía de la región y reducir la influencia de esos países en América Latina y el Caribe. Central to this, into understanding these contradictions, these intercapitalist contradictions, is the issue of the resources, and not only that of oil, because we know Venezuela has 25% of the world's oil in its reserves, but also other materials, such as gold, natural gas, and others that we know are called rare earths. And so this conflict around resources, the security of resources, is central to understanding the dispute between these economies, uh, with the United States competing with countries like China, Russia, even Turkey now, and others. Um, the demand for these resources is central to how they wish to dispute the divvying up of the world. Thank you, Comrade. This is a very enlightening overview of the events leading up to intervention. Excellent. Thank you, Comrade. So the second question is the Communist Party of Venezuela, the PCV, very importantly highlighted how psychologically damaging the attack has been. Could you, Comrade Yul, describe what many people in Caracas and the surrounding areas experienced during this reprehensible attack by the U.S.? And did the bombing result in the loss of any lives? Bueno, efectivamente, como sabemos, todo esto se manejó con un alto nivel de agresión de carácter no solamente militar, con la presencia de los barcos y portaaviones y tropa estadounidense en el Caribe, sino que también con mucha agresión o con muchas agresiones de carácter diplomático, de carácter político y por supuesto de carácter comunicacional, donde se planteó un esquema de que, bueno, de que en Venezuela funcionaban grandes carteles de la droga, de que Venezuela era un corredor para el transporte de droga hacia Estados Unidos y todo eso sin ningún tipo de pruebas, como lo ha hecho Estados Unidos en otras oportunidades.
como lo hizo en Irak, como lo hizo en Afganistán, que ha dejado a miles de decenas de personas asesinadas por esas guerras donde todavía hasta el día de hoy no se ha demostrado ningún tipo de pruebas sobre los argumentos que utilizó Estados Unidos para la agresión contra esos países. Y eso mismo ha ocurrido hasta el día de hoy en nuestro país. Y por supuesto, a los bombardeos en Caracas antecedió ese gran bloqueo marítimo, cerca de 30 lanchas eh, muy humildes, pudiéramos llamar así, que fueron bombardeadas desde barcos estadounidenses en el Mar Caribe, donde no se supo ni se investigó realmente quiénes iban en esas lanchas, que transportaban esas lanchas. Hay denuncias de que muchas de esas lanchas eran pescadores. Bueno, no sabemos cuál es la verdad de eso porque no se investigó. Incluso hubo la denuncia internacional y se manejó en los Estados Unidos, en las instituciones de Estados Unidos y en el Senado estadounidense, que a uno de los bombardeos había sobrevivido una o dos personas y que luego nuevamente se volvió a bombardear para dejarlas sin vida, y por supuesto eso evitó que se puedan presentar argumentos y pruebas de que era lo que se estaba transportando allí. Igualmente, todo el bloqueo aéreo que hubo y que sigue habiendo hasta el día de hoy sobre Venezuela y sobre Caracas. Prácticamente los únicos vuelos aéreos que tenemos aquí son las líneas aéreas venezolanas que vuelan hacia Colombia, Curazao y Cuba en estos momentos. De resto no tenemos más ningún vuelo aéreo y eso generó toda una situación de incertidumbre al pueblo venezolano que incidió directamente no solamente en la tranquilidad social y mental, sino que incidió realmente en el tema de la economía del venezolano, una devaluación acelerada del bolívar, una inflación de los productos básicos, todo un clima de guerra, llamémoslo así, psicológica en el pueblo venezolano durante estos días que afectó esa situación. Y por otro lado, el gobierno venezolano eh, comenzó, por supuesto, a generar una situación de clima, de la posibilidad de que esa agresión iba a ser defendida o iba a ser repelida por sectores populares que se habían alistado en las milicias populares y que tenían la capacidad de repeler un ataque de este tipo. Y el Partido Comunista de Venezuela alertaba de que situaciones como esa pudiera conllevar también a una violencia generalizada en la sociedad, donde esa violencia estaba, por supuesto, imperada por la anarquía total y eso pudiera ser una situación de guerra interna en el país. Pero bueno, entonces esa situación del venezolano se produjo y se vio presente a partir de que empezó la movilización de las tropas estadounidenses hacia el Caribe. Recordemos que eso fue aproximadamente el 15 de agosto de este año, o sea, ya prácticamente tiene unos 5 meses, está cumpliendo unos 5 meses con la presencia militar y donde se han desarrollado acciones y ahora, bueno, con el bombardeo que ocurrió el 3 de enero, no se han dado cifras oficiales o no se habían dado cifras oficiales hasta la primera cifra oficial que se dio fue el día viernes, donde hubo un acto
militar, en los sectores militares, y el ministro de la Defensa, el ministro de la Defensa venezolano, señaló con un primer informe de toda esta situación que habían 83 asesinados, 83 asesinados. Allí no se especificó si fueron solamente los venezolanos o los compatriotas, camaradas cubanos, que también sabemos que fueron asesinados 32 camaradas cubanos, que por supuesto desde aquí también queremos enviarle las condolencias a sus familias, igual que a los familiares de compatriotas venezolanos. Entonces, 83 asesinados, 112 heridos. De esos 83 asesinados, 47 son de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del Ejército Venezolano y de la Fuerza Venezolana, 9 de ellas mujeres. Entonces, ese es el número en relación a las personas. En relación a las viviendas, hay un número de 463 viviendas que fueron afectadas, que fueron bombardeadas. Ese es un informe, llamémoslo, que no es un informe final total, pero es un primer informe oficial que se dio desde una institución del Estado venezolano, como lo es el ministro de la Defensa, y que por supuesto se dio a conocer al país. So, firstly, comments we need to know that in the preceding days and well, in general time, not only was there a military character to this conflict, but there was a political, diplomatic, media, aggressions and escalation of tensions continuously. Before the actual maritime blockade that we knew that came about actually started. And then during this blockade, with the military presence of the United States, we understand that various humble boats were bombed, and uh, we were not sure because there was no investigation as to whether it's true what the United States was saying as to who was on them. And there was even a report that, or a case that there were survivors in one of the bombings of those boats, and they bombed the survivors. And so that's an interesting case to mention. And this was accused within its own judicial system in the United States. Um, But just like Iraq, Afghanistan, they had this whole media justification around, Venezuela being a corridor for drugs, being a massive cartel, um, that, that would have led to, or may lead to just how Iraq and Afghanistan had suffered, millions of deaths. And till this day, there's still no proof that the accusations that they made to invade, to justify the invasions, were true. Um, And so that was the case in Caracas. We have an estimate report from the War Ministry, only approximate to now that 83 combatants died, and that includes the 32 Cubans, which we salute the Cubans and our own compatriots that died that day. And about more than 100 for families and houses were affected by the bombings. You know? And so this is the general situation in which uh, we found ourselves during this aggression. We currently only have flights between Colombia, Venezuela, Curacao, internal flights because there's still an air blockade as well. Um, And also, in the time leading up, um, we from the PCV made the argument that as the government was mobilizing, saying and threatening the United States that they would be militarily confronted, mobilizing the peoples or popular militias, that this could also lead to a general case of violence in the country.
Excellent, comrade. Thank you. And so, leading, kind of building off of this last question, in a statement of the political bureau of the PCV, the party correctly put forward a demand for an official report on the victims and the damages of the criminal attack on Caracas and other towns by the U.S. With us now more than 2 weeks since January 3rd, has the government made any indication that such a report is forthcoming? Bueno, recordemos que el Partido Comunista de Venezuela, el Buró Político, fue la primera organización en Venezuela que se pronunció en contra de los ataques que ocurrieron el 3 de enero. Ese día, el 3 de enero, que se bombardeó la ciudad de Caracas, se bombardeó el principal fuerte militar de Venezuela, que era donde se encontraba, hasta ahora lo que nos han dicho, donde se encontraba Nicolás Maduro y su esposa, de donde fueron secuestrados. Se bombardearon distintos puntos militares en Caracas y en algunas ciudades de estados alrededores de Caracas, donde funcionaban puntos militares, donde funcionaban aeropuertos, puertos, fueron bombardeados. En esa madrugada, la primera organización política que emitió un comunicado de rechazo a la agresión militar fue el Partido Comunista de Venezuela. Eh, Incluso antes de declaraciones de la vicepresidenta de la República en ese momento, Delcy Rodríguez. Y a partir de allí, luego hubo otras declaraciones, la declaración a la que se hace referencia, a la que ustedes hacen referencia, que fue la declaración llamada, elaborada, llamémoslo así, del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela, donde allí se exigía que se presentara un informe, que se le hablara con la verdad al país de lo que estaba ocurriendo, si realmente hubo incapacidad de responder militarmente a esa agresión, si hubo negligencia, si no funcionaron los aparatos militares, incluso si hubo algún tipo de traición en relación a la defensa del país. Y eso, por supuesto, requiere de un informe técnico detallado que le permita al pueblo venezolano conocer realmente qué fue lo que ocurrió en ese momento cuando al pueblo se nos había informado a través de distintas alocuciones de altos dirigentes del gobierno y del jefe de Estado en días anteriores y en meses anteriores de que el gobierno venezolano estaba preparado totalmente para cualquier tipo de acción militar en contra de Venezuela, que se habían adquirido incluso equipos militares sofisticados. Se nos señaló y se nos habló de unos 5.000 misiles antiaéreos adquiridos desde Rusia. Bueno, en general, que el Estado venezolano estaba preparado para cualquier tipo de agresión. Y esa respuesta militar nosotros no la vimos desde las calles los venezolanos y las venezolanas. Entonces, sería importante que pudiéramos conocer qué fue lo que ocurrió y que se nombre una comisión que permita valorar esos hechos. Ahora, bueno, después de unos 10 días, 12 días, se da una primera información, eh, más o menos, una primera información que señala el número de asesinados y de heridos, que hay que decir que contradice otra información que se dio por otro alto funcionario del gobierno que había hablado de cerca de 100 asesinados y más de 100 heridos. Entonces, bueno, creo que es importante precisar eso también en honor a las víctimas caídas, a las víctimas asesinadas, a sus familiares
y al pueblo venezolano. Yo creo que nosotros tenemos que reivindicar el honor y la dignidad de la familia militar venezolana, de los caídos y de las víctimas que, por supuesto, estuvieron presentes y que fueron asesinados en esas acciones, en esa agresión del gobierno estadounidense contra Venezuela. So let's remember that the PCV, or the Communist Party of Venezuela, was the first to denounce the military aggression, even before any official statements were made. Uh, various military bases, points, installations were bombed in Caracas and towns in surrounding states as well. Um, even one military installation where the president was, Nicolas Maduro. Um, but it was the PCV, the first to make any statement, and even before the Vice President Delcy Rodriguez even made a statement concerning the attacks. Then there was the more elaborate statement made by the Political Bureau, the one which you referenced, Comrade, demanding that the government inform what really happened during this egregious attack, whether there was negligence, there was a failure in the national defense, or even a betrayal. No, because the people need to know the truth. They need a detailed report of this. No, and so days before the government statements that we were ready to confront any military intervention, they had even acquired high-end equipment from Russia. Um, we didn't see that. The people did not see uh, that we were ready or that any of this equipment mattered. So it's important that the people know the truth and that there be a commission formed that could investigate the facts of that day. Up to now, there is the semi-official reports on the casualties, which I've expressed, but this one contradicts other reports that actually had estimates of more than 100 deaths and more than 100 injured. Um, and so we need to revindicate the honor and glory of the fallen military servicemen and the victims of this that were murdered in this attack. Thank you, Comrade. And you mentioned earlier about the media. On this point, the media went to great lengths to paint the bombing and kidnapping of Maduro as widely celebrated by Venezuelans, both inside and outside the country. Even here in the United States, the Venezuelan diaspora was celebrating. How did Venezuelans respond within the country, Venezuela, and how does the PCV assess the celebrations that took place outside the country? Generally, how has the working people of Venezuela reacted to the situation? Bueno, en primer lugar hay que señalar que a lo interno del país, y esto lo digo con mucha objetividad y con mucha seriedad, no hubo celebraciones por el bombardeo que hubo contra Venezuela. Eso no es verdad que la gente salió a celebrar que se bombardeó el país, que hubo una agresión, y que eso no es cierto. Nosotros vimos cómo grandes agencias de noticias mostraban eh, celebraciones en algunas ciudades, principalmente europeas, sobre el bombardeo que hubo a Venezuela y sobre el secuestro del jefe de Estado el día 3 de enero. Ahora, bueno, eso hay que enmarcar una situación que entiendo no podemos dejarla de analizar. Ciertamente en Venezuela, desde el año 2016, 2017, ha habido un número muy importante de migraciones que se fueron del país producto de la situación política, de la profunda crisis política que ha vivido Venezuela desde esos años, con sus altibajos
unos años mejorando un poco, otros empeorando, pero ciertamente un número importante donde informes de instituciones internacionales y de organizaciones internacionales hablan de cerca de el 25%, el 30% de la población. Se habla de una migración de aproximadamente 6, 7 millones de venezolanos que se han ido de Venezuela hacia otros países en América Latina, hacia los Estados Unidos. Ha sido, por ejemplo, muy profundo y muy exacerbado todo lo que se ha señalado, por ejemplo, de la ruta por la selva del Darién en Panamá y cómo venezolanos incluso han muerto en esa selva tratando de llegar a Centroamérica y a los Estados Unidos, Europa. Muchos venezolanos se fueron a Europa que son descendientes, muchos de ellos, de españoles, italianos, portugueses, que sus padres y sus abuelos llegaron a nuestro país después de la Segunda Guerra Mundial y que tenían la oportunidad por su nacionalidad de viajar a Europa. Bueno, hoy ciertamente sienten que, bueno, que por culpa del gobierno ellos tuvieron que viajar, por la crisis que se vive en este país, ellos tuvieron que viajar y más allá de lo que pueda representar y las consecuencias del bombardeo de los Estados Unidos a nuestro país para implementar una tutela imperialista sobre Venezuela, que esto es lo que está ocurriendo realmente en nuestro país, ahí la disposición y se está aplicando una tutela sobre Venezuela, una tutela imperialista, como la hemos llamado desde el Partido Comunista de Venezuela. Ciertamente vimos que estaban celebrando en esos países. La situación de la clase obrera y de los trabajadores venezolanos es bastante compleja. Aquí ha habido mucha cautela después de los bombardeos, porque también hay indignación de los venezolanos y venezolanas por la manera como ocurrieron las cosas, pero la situación de la clase obrera venezolana es muy complicada. ¿Por qué es muy complicada? Porque, bueno, aquí hay una congelación de los salarios, por ejemplo, desde el 15 de marzo del año 2022. O sea que ya ahora este año se va a cumplir 4 años donde hoy el ingreso de los venezolanos y venezolanas está por debajo de 0,40 por mes. El salario formal, el salario legal en Venezuela, el salario mínimo es de 130 bolívares y el dólar, el bolívar está costando aproximadamente, un dólar está costando aproximadamente 340 bolívares según el Banco Central de Venezuela. Entonces, hay una proporción de 0,37, 38, 0,40%, donde todos los días se devalúa el bolívar. Y eso es lo que percibe el trabajador como salario que tiene incidencias en sus prestaciones sociales, en sus jubilaciones, en sus vacaciones. Ciertamente, con un sueldo así, ninguna persona podría vivir. Eso es de lógica. Entonces, ¿qué ha implementado el gobierno y que ha utilizado el sector privado? La bonificación de los salarios. Entonces, en Venezuela, nadie gana menos de 150, $200 mensuales, pero a través de bonos. El salario en Venezuela está bonificado en un 99%. ¿Qué significan bonos? Que esos bonos se entregan al trabajador a final de cada mes, pero esos bonos no tienen ningún reflejo en el sistema económico legal de los trabajadores. Eso no se calcula. Cuando un trabajador es despedido después de 10 años, 20 años, ustedes saben que nuestro sistema
en la mayoría de los sistemas en América Latina y en Venezuela existe el sistema de prestaciones y jubilaciones donde se va acumulando, como, llamémoslo así, como un ahorro entre el trabajador, el Estado y el empleador, se va acumulando una reserva para que al final del trabajo eso le sirva a los trabajadores y trabajadoras al momento de su jubilación, de su retiro. Bueno, todo eso está anulado en un 99%, está completamente anulado. O sea, imagínense ustedes que de manera legal, un trabajador después de estar 30 años trabajando en la administración pública o en empresa privada, pudiera tener unas prestaciones de 30, 40 dólares, 50 dólares, algo inimaginable, algo sin ningún tipo de representación que no le sirve ni para hacer un mercado para una semana. Esa es la situación lamentable de los trabajadores y trabajadoras en cuanto a la política económica. En cuanto a la política del Estado y de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, también hay denuncias de muchos líderes sindicales y trabajadores que han sido privados de libertad por protestar por sus derechos. Se ha ido incrementando toda la política represiva del Estado desde hace varios años en contra de trabajadores y trabajadoras que protestan por sus derechos y que, por supuesto, entonces son privados de su libertad, luego son excarcelados, llamémoslo así, después de meses o algunos de años, donde salen con medidas cautelares, no pueden tener activismo social, no pueden tener activismo político, tienen un régimen de presentación en los tribunales venezolanos. Entonces es una situación complicada para los trabajadores y trabajadoras. Y los trabajadores y trabajadoras se encuentran hoy en esta disyuntiva frente a un gobierno y a un sistema que pretende robarse nuestros recursos, robarse el petróleo venezolano, robarse eh, gran parte de la soberanía venezolana como lo está haciendo el imperialismo estadounidense y por otro lado, un gobierno que en la realidad hoy no está defendiendo los derechos políticos, económicos y sociales de los trabajadores venezolanos y venezolanas. Well, firstly, comrades, to note, and with deep seriousness, there were no celebrations in the country due to the bombing of our country. You know? We saw how large media agencies showed large celebrations, particularly in Europe, um, which marks a situation we cannot ignore, right? Because since 2016, there has been a large migration due to the political crisis since those years, which has had its highs and lows. Uh, but where international organizations cite around 30 or 35% of the population had to leave to other Latin American countries, to the US, you know, with the much, you know, mentioned route through the Darien Gap, um, and many descendants of Europeans that primarily had arrived after World War II had the opportunity to go back to Europe. Many fled to Europe. Um, they felt that they were forced to leave. And whatever the attempt to create an imperialist tutelage of of the country, which is what the PCV cites this process as, you know, the attempt of imposing an imperialist tutelage by the U.S. over the country. We understand that people were celebrating that. Uh, but the situation of the working class is very complicated because wages have been frozen since 2022. Um, the average wage is 130 bolivars, which trades 340 to the dollar, to $1. And so that's, you know, actually salaries since 2022 are 0.40 of what they were, 0.40, 0.4%. And so that affects deeply, you know, much of the workers' benefits and purchasing power, you know, towards the retirement, to have vacations, to
to have, access to culture and other services. Certainly no one can live on that wage, right? And so the government actually subsidizes through or bona fide salaries is that they start giving government aid uh, to subsidize salaries to maintain them at around $200 a month. But this amount that the government subsidizes towards salaries is not counted towards, for example, retirement funds, which means that 99% of retirement contributions have been non-existent and practically canceled. And imagine a public sector worker that has worked for 30 years. Once they retire, they can't survive at retirement. And so this has been a central issue that has been affecting or hitting the working class. Also, the state, in terms of trade unionism, has repressed many workers that protest and organize for their rights or for improvements, imprisoning them later within months, releasing them, but with political restrictions. So it's a complicated situation where the people of Venezuela are forced to choose the path of selling off their resources, submitting to this imperialist tutelage, or following a government that has maintained their wages, their retirement, their life being stagnant, and represses them. Thank you, Comrade. And on to our next question. Soon after Maduro was illegally kidnapped, the vice president, Delcy Rodriguez, came into power. She has since expressed her willingness to assist the U.S. in their illegal occupation and management of Venezuela. How does the party, the PSV, view this development? And how does the PSV assess her presidency and its relation to the U.S.? And if you can, Comrade, try to, comradely, just try to pause like 1 minute so that Comrade Abdel could translate. Thank you, Comrade. Sí, camarada. Fíjense, más allá de una apreciación, hay algunos elementos que al Partido Comunista de Venezuela les preocupa enormemente y que tienen que ver con la soberanía del país. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hechos concretos que se han dado después del secuestro de Nicolás Maduro y su esposa. Por ejemplo, el día 13 de enero del año 2026, estamos hablando, hoy es 19, estamos hablando de hace 6 días, se firmó un acuerdo de cooperación energética entre Estados Unidos y Venezuela. Y ese acuerdo señala que se construyó entre el día 7 de enero y el día 13 de enero. O sea, 10 días después del secuestro de Nicolás Maduro se firma un acuerdo energético donde cuando se estudia ese acuerdo energético se señala que va a ser controlado y administrado por una comisión binacional de seguimiento de instituciones y de representantes del gobierno de los Estados Unidos y de instituciones del Estado venezolano. Pero cuando tú lees ese acuerdo de cooperación, allí se señala que el gobierno de los Estados Unidos o esta comisión va a señalar a quién se le va a vender ese petróleo, dónde se va a depositar ese dinero, donde ya se abrió una cuenta en el National Bank of Qatar, de Qatar, en el Banco Nacional de Qatar, donde esa misma comisión, que, que es la que va a decir, ha decidido que los dólares van a entrar a la banca privada en Venezuela y se nombraron a 5 bancos para que sean vendidos a empresas que van a adquirir productos de bienes y servicios de empresas de los Estados Unidos. Ese es un ejemplo de lo que significa hoy el control y la venta de petróleo, por ejemplo, en Venezuela.
There are some elements that worry the PCB concerning national sovereignty. For example, 6 days ago, an agreement of energy cooperation was signed and allegedly written 10 days, only 10 days after the kidnapping of the president. And in this agreement, it establishes a joint commission for administering the oil, that there needs to be joint agreement for the approval of oil sales, and even establishes already a bank account in Qatar that where all the proceeds of the sales would go, and will also then be transferred to allow further investments in the oil sector by U.S. companies. And so these are very concerning elements for us found within this agreement of cooperation, of energy cooperation that was signed. Por ejemplo, un acuerdo energético desde hace varios años que se había establecido entre Venezuela y Trinidad y Tobago sobre la exploración y la explotación de un campo gasífero de gas conjunto que se llama Campo Dragón, donde Venezuela en el mes de noviembre suspendió el acuerdo con Trinidad y Tobago porque Trinidad y Tobago había declarado en diversas oportunidades, su primera ministra había declarado su decisión de cooperar con el gobierno de los Estados Unidos por todo el tema de la movilización militar en la región del Caribe, básicamente contra Venezuela, pero también contra todos los países del Caribe, hay que entenderlo así. Ese acuerdo se reactivó esta semana, la semana pasada, hace 3 o 4 días, donde toda esa exploración y toda esa explotación va a ser dirigida en un 70% por la ExxonMobil, un 30% por una empresa de Trinidad y la empresa venezolana PDVSA, que es la Petróleos de Venezuela, sociedad anónima, va a tener un papel de supervisión y de recolector de impuestos, llamémoslo así. Entonces, ese campo que tiene una propiedad compartida entre Venezuela y Trinidad, hoy Venezuela no va a participar ni en la exploración, ni en la explotación, ni en la comercialización. Entonces, hoy la comercialización de nuestros productos energéticos como petróleo, que está establecido en nuestras leyes, que es una actividad comercial exclusiva para el Estado venezolano, la comercialización del petróleo y de nuestros productos energéticos. Entonces, ese producto del petróleo, o en el caso del gas, no va a ser comercializado directa y exclusivamente por el gobierno venezolano. Eso viola nuestra constitución, pero son acuerdos que se están llevando a cabo sobre la materia, que se están llevando a cabo sobre la materia. El tema de la cooperación, por ejemplo, entre Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos con respecto a la inteligencia, eh, a los organismos de inteligencia. Ya vimos que el día 15 de enero el jefe de la CIA, el director de la CIA, visitó a Venezuela, fue recibido por Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, y bueno, desde hace varios años, incluso en los últimos meses, se denunció fuertemente por parte de voceros del gobierno que detrás de toda esta operación estaba la CIA. Incluso después del bombardeo del 3 de enero, se señaló que detrás de ese bombardeo y detrás del secuestro del jefe de Estado, Nicolás Maduro, estaba la CIA. Y vemos entonces que el primer alto funcionario del gobierno de Estados Unidos visita Venezuela y es recibido por Delcy Rodríguez. Yo dejo estos elementos
para el análisis y para que se comprenda hoy cómo está manejando esa, esa tutela imperialista el gobierno estadounidense sobre Venezuela. And so, comrades, for example, a previous energy agreement with Trinidad and Tobago for joint exploration of a oil field. Um, Venezuela had canceled this agreement because of the U.S. president. You know, Trinidad and Tobago um, withdrew and was beginning to cooperate with the U.S., and so it was canceled. Now it has been reactivated with the participation of ExxonMobil, two other private companies, Trinidad and Tobago, and only leaving PDVSA, the state oil company of Venezuela, as a supervising entity and to collect, taxes. Only that. Um, and so something that should be exclusive of the country will now be commercialized by others, breaking the Constitution, actually. And so we can see how now under this new, temporary presidency, others will be benefiting and commercializing, you know, the country's resources. Also, we saw that on the 15th of January, the CIA director was received by Delcy Rodriguez, in spite of, years of the government denouncing how these attacks, these assaultive interventions, and even this last intervention was organized by the CIA. Um, and so I'll leave these elements just as an attempt to understand how this imperialist tutelage of Venezuela is being managed currently. Very, very important points that you make, comrade. Is there anything else that you would like to expand on regarding the presidency of Delcy Rodriguez, or shall we continue? Sí, seguimos. We continue. Okay, so it was reported by Tribuna Popular, the organ of the Communist Party of Venezuela, that the state has been using what is referred to as Decreto de Conmoción Exterior as a tool of political repression. Can you expand on this situation and the current actions and attitude of the acting government? Sí, nosotros planteamos nuestra preocupación acerca del decreto de conmoción exterior, que es un decreto muy corto, pero que tiene limitaciones a los derechos políticos, a los derechos sociales, limitaciones a las organizaciones políticas. Entonces, el decreto de conmoción exterior establece la prohibición de reuniones, de manifestaciones, de agrupaciones, de organizaciones sociales, de organizaciones políticas, limitaciones al libre tránsito en el país. Eso aún no se ha aplicado con fuerza, pero es un instrumento en manos del gobierno, que está allí en manos del gobierno. Nosotros pensamos que una situación como la que se presenta sobre Venezuela, que hoy requiere que las fuerzas políticas, que las agrupaciones sociales estén en movimiento para tratar de trabajar y reconstruir todo el tejido de la unidad popular que permita realmente hacerle frente a estas acciones del imperialismo estadounidense en su política de tutelaje imperialista sobre Venezuela, requiere mayor democracia, mayor posibilidad de articulación entre las distintas fuerzas populares, democráticas, antiimperialistas. Ese es el planteamiento de nuestro partido, del Partido Comunista de Venezuela, que señala que frente a esta crisis, a la profunda crisis que hoy vive el pueblo venezolano, la propuesta del partido es una salida soberana, democrática, popular y constitucional, porque ciertamente
la crisis que ha vivido nuestro país a lo largo de estos años, que se profundizó a partir de las elecciones del año 2024 en la sociedad venezolana, nos condujo a un escenario que el gobierno de los Estados Unidos vio como propicio para una acción en contra de nuestro país, una sociedad a lo interno fuertemente confrontada por la situación, todo el tema de las restricciones de los derechos políticos, económicos y sociales cada vez con mayores limitaciones, y todo esto generó ese escenario. Y por supuesto, frente a ese escenario, el Partido Comunista de Venezuela ha señalado que existe necesidad de respetar la Constitución, de que haya una amnistía general para liberar a los presos políticos en nuestro país, a los presos por protestar, todo el tema de la defensa de los salarios de los trabajadores y trabajadoras, que se requiere abrir un gran debate y que de verdad esta política se maneje con toda la seriedad y con toda la gravedad de lo que hoy está ocurriendo en nuestro país, y que le permita a los trabajadores y trabajadoras ir recuperando un salario digno para vivir dignamente, todo el tema del respeto a la soberanía popular, que se encuentra establecido en nuestra Constitución, y que hoy se plantea el respeto a esas normas y a la Carta Magna del país, este, todo el tema del respeto a las decisiones del pueblo venezolano a través de las diversas actuaciones electorales de Venezuela, no solamente con el tema de los resultados, el tema de la participación, el tema de la ilegalización de los partidos políticos, donde el Partido Comunista de Venezuela es uno de esas 13 organizaciones que han perdido, que han sido intervenidas, y en el caso nuestro, como ustedes bien saben, ha sido despojada de su personalidad jurídica a la legítima militancia del Partido Comunista de Venezuela, electa en sus 16 congresos el 3, 4 y 5 de noviembre del 2022, donde se nos despejó a través de una maniobra artificia de instituciones del Estado, del Tribunal Supremo de Justicia. Se nos despojó de nuestra personalidad jurídica y se le entregó a un grupo de 7 personas que no son militantes del Partido Comunista de Venezuela, que incluso quedó demostrado que pertenecen a otras organizaciones políticas, y por lo tanto estas son acciones que a lo largo de estos años han ido profundizando la crisis política, económica y social en Venezuela. Entonces nuestro planteamiento es más democracia, más respeto o verdadero respeto a la Constitución, verdadera respeto a los derechos políticos y económicos del pueblo venezolano, de los trabajadores y trabajadoras. Es el planteamiento frente a actuaciones como el que ustedes han señalado, el decreto de conmoción exterior, que realmente busca reducir, restringir derechos esenciales para los venezolanos y venezolanas. We're worried about the external commotion decree, uh, which officially reduces our political rights. It limits meetings public meetings, and even of social organizations, and the free travel of the country. Up to now, it hasn't been enforced, but it's concerning how it will be used once the social organizations and social movement will need to confront this imperialist tutelage, because what we require is greater democracy. The PCV demands a sovereign, democratic, popular exit to this crisis. Um,
We saw how uh, a society confronted by the current situation, and the limits on political, social, and economic rights, um, gave the U.S. a great excuse for this intervention. The PCV calls to respect the Constitution, the liberation of political prisoners, and to open a broad and very serious debate around the salaries and benefits of workers so that they can recuperate a dignified income and a dignified life. Respecting the norms of popular control, respecting the participation in elections, and respecting in general the Constitution, which mandates all of this. Not only does the PCV, uh, not only has the PCV been intervened in the past, as many of you will know, but 13 other organizations. The PCV's legal existence or representation was taken away from its rightly elected leadership in a previous Congress, and was given off to people who are today documented to have been members of other parties, other organizations. And so we require more democracy, more participation, and greater social, economic, and political rights. Thank you, Comrade. These are important elements that are often missed by various sectors of the left-wing political scene across the world. And speaking of this left-wing political scene, we've seen how, especially in our country, they have correctly denounced the U.S. Military incursion. However, they often present the dilemma as either support of Maduro and the PSUV, or if you don't support that, then you're with the United States. How does the PCV respond to this false dichotomy? Sí, bueno, mira, aquí hay algo que hay que señalar, ¿no? El partido ha tenido una política de enfrentar a los bloques que hoy responden a los intereses del gran capital nacional e internacional. Es bueno señalar que, como ustedes bien saben, desde hace ya un buen tiempo, de hace varios años, cualquier tipo de actividad petrolera en Venezuela requiere de la llamada licencia de la OFAC para que se pueda operar en Venezuela. Y eso en la realidad es cesión de soberanía. O sea, el gobierno de Estados Unidos desde hace un tiempo ha venido infringiendo la soberanía venezolana. El gobierno venezolano en la práctica eso ha sido admitido en diversas oportunidades. El hecho de lo que habíamos señalado, que en caso de los trabajadores del año 2002, desde el 15 de marzo del año 2002, no ha habido aumento salarial. Los salarios han estado congelados. El tema de la represión en Venezuela, todo eso hoy favorece a sectores de poder que favorecen al gran capital. Y, por supuesto, por otro lado, todo el tema abierto de la política de dominación que está impulsando el gobierno de los Estados Unidos, que hoy se expresa en este tutelaje sobre Venezuela, que también tiene sus representantes en un sector de la burguesía venezolana y de la derecha más reaccionaria que lidera María Corina Machado, por ejemplo, en Venezuela, son bloques de poder, por un lado, repito, el gobierno, y por otro lado ese sector de el imperialismo estadounidense, que también tiene su expresión en lo nacional, son sectores que hoy favorecen en sus políticas al gran capital nacional y transnacional. Y hoy casi que hay muy poca o ninguna diferencia entre quienes hoy están dirigiendo
el gobierno en Venezuela, el grupo que está dirigiendo el gobierno de Venezuela y estos sectores que han manifestado que están muy felices, que están muy contentos y creen que está muy bueno lo que está ocurriendo en Venezuela. Frente a esa política que ya tiene varios años, hoy se ve con más claridad por los acontecimientos, el Partido Comunista de Venezuela ha impulsado sus mejores esfuerzos y ha realizado sus mejores esfuerzos por agrupar a los sectores populares, democráticos, antiimperialistas, expresadas en organizaciones de izquierda, en organizaciones sociales, en sindicatos, para lograr agrupar a una nueva corriente que pueda convertirse en una correlación de fuerza capaz de avanzar y de derrotar estos sectores que hoy le sirven al gran capital. Entonces, ese es el esfuerzo que viene haciendo el Partido Comunista desde hace varios años. Eso, por supuesto, ha conllevado a que de manera ilegal e inconstitucional se despoje de la personalidad jurídica del Partido Comunista de Venezuela. Eso ha conllevado a la persecución en centros de trabajo, en algunas áreas a dirigentes obreros, sociales del Partido Comunista de Venezuela y de sectores de la izquierda. Aquí hay que señalar que también hay otros sectores de la izquierda que han sufrido estas persecuciones, que han sufrido una política de tratar de neutralizar, de alienar. Recordemos que nosotros tuvimos un secretario general, o tenemos nuestro secretario general, el camarada Oscar Figueres, secretario general del Comité Central del Partido Comité de Venezuela, fue diputado hasta el 5 de enero de este año, desde el año 2020 hasta el 5 de enero del 2026. Y en la gran mayoría de las oportunidades no se le otorgaba el derecho de palabra en el Parlamento. No se tomaba en cuenta su intervención en el Parlamento y eso fue denunciado por el Partido Comunista de Venezuela, fue denunciado por organizaciones populares y sociales en Venezuela, por distintos medios de comunicación y sin embargo se hizo caso omiso. Es un ejemplo de la restricción de los derechos que ocurren en Venezuela. Pero bueno, el partido sigue trabajando en esa correlación de fuerza. Pensamos que hoy hay que avanzar en una correlación de fuerza que permita realmente agrupar a los más diversos sectores populares, democráticos y antiimperialistas, repito, en una fuerza de unidad popular para defender la soberanía del país, para contrarrestar ese tutelaje imperialista que se le quiere imponer a Venezuela desde el gobierno de los Estados Unidos. So, comrades, we have to point out that the PCV has had a policy of confronting the great blocks of capital, both national and international. You may know that the government already has a mechanism to permit foreign oil operations, and this had already represented ceding some of our national sovereignty. And with the freeze on salaries in 2022, the issue of repression, these are all elements that favor great capital, all within the project of domination of the U.S. that has also uh, that also has its representatives in Venezuela. They're all sectors that support capital. We see little difference between the government and these sectors that support the U.S. It is now clear to the PCV that it needs to continue making efforts to group um, the popular, democratic, and anti-imperialist sectors of society to create a current to produce a correlation of forces that can overtake these sectors. And so this had led to the legal intervention of the PCV, the persecution of labor leaders of the PCV and the left. We have to recognize that there are other left-wing organizations that have also been alienated and repressed by the government. And we like to remember that our general secretary was a congressman up until this year in the National Assembly, and
he would frequently not be allowed to speak within the National Assembly. But while the party believes that we need to continue on this policy, on this path, to group a popular force to build popular unity, to defend our national sovereignty, and to have a true exit uh, for the people. Thank you, comrade. And earlier you mentioned that energy, natural resources are among a few of the elements at the foundation of U.S. intervention. Um, and you also mentioned the confrontation between the big imperialist blocs. How is the confrontation between the US and China and Russia unfolded in Venezuela in this regard? Bueno, nosotros consideramos, como lo dije inicialmente, que parte de esta agresión a Venezuela, uno de los motivos de esta agresión a Venezuela es la disputa que hay entre Estados Unidos y otras economías emergentes, llamémoslo así, China, Rusia, Irán, Turquía, que a lo largo de estos años han ido fortaleciendo su presencia comercial, su presencia tecnológica, en el hemisferio occidental. Y podemos decir que desde la llegada de Chávez, del presidente Hugo Chávez en el año 99, Venezuela sirvió como puerta para el ingreso de estas potencias económicas que fueron cada vez más creciendo en estas áreas en el hemisferio occidental, como lo llaman los Estados Unidos, en América Latina y en el Caribe, ¿no? Y entonces yo señalaba que uno de los motivos fundamentales es tratar de disminuir esa influencia en América Latina, reducir su impacto que ha causado, por supuesto, que le ha causado a Estados Unidos eh, detrimento económico, porque la influencia estadounidense, si analizamos cuál era la influencia estadounidense antes de la llegada, de este siglo, y, y si la analizamos en estos momentos, vemos que esa influencia fue mermando, fue disminuyéndose paulatinamente. Entonces, bueno, uno de esos objetivos era disminuir esa influencia y el otro objetivo era, por supuesto, el control absoluto y total, no solamente de comprar, sino de administrar el dinero, de administrar las ganancias a petroleras de Venezuela a que lleguen de manera directa a las transnacionales energéticas estadounidenses. Y así lo ha señalado el mismo Donald Trump y en la práctica ha empezado a ocurrir eso cuando Venezuela ha entregado petróleo a los Estados Unidos. Se habla de 30 millones de barriles que llegaron y que llegarán en los próximos días a los Estados Unidos, que esa venta será dirigida directamente por una comisión controlada por el gobierno de los Estados Unidos, que los recursos irán a una cuenta, a un fondo fideicomiso controlado por esa comisión estadounidense y venezolana, pero donde entendemos que hay una decisión del gobierno de los Estados Unidos del mecanismo de cómo se van a dirigir esos fondos. Entonces, bueno, y donde ha señalado Donald Trump que los países que compraban directamente a Venezuela tendrán que hablar con las transnacionales estadounidenses para comprarle petróleo a Venezuela o comprarle gas, en el caso de China, en el caso de Rusia, lo ha señalado directamente Donald Trump. Entonces, bueno, esa es una de las acciones y una de las consecuencias de esta agresión y de este bombardeo contra Venezuela, que somete directamente la política petrolera y energética de Venezuela a los intereses del capital estadounidense principalmente. Well, as I initially mentioned, one of the motivations of this intervention has been this dispute.
since Chavez came into power, um, Venezuela became as like an entry point of these economic powers of China, Russia to have commercial investments, technological investments, market access in the Western Hemisphere. So one of the motivations is to reduce that presence, which has caused the U.S. some economic troubles. If we analyze the influence of the United States, it has progressively decreased in the region, not only to purchase goods, but also to directly administer the money. And so Trump has pointed all of this out. And for example, 30 million barrels of oil will now be sold to the US from Venezuela, and the proceeds will go into this joint account, which I had mentioned before. And now China and Russia will have to negotiate with the US transnationals to purchase oil. And so this shows how uh, the efforts of US imperialism has been to reduce or to dispute, to push out uh, the presence and economic influence of China and Russia. Thank you, Comrade. And the despicable plans of the Trump administration is to administer the affairs of Venezuela, as the comrades of the PCV proclaims it is an imperialist tutelage, rightly called. Is there a section of the PSUV willing to collaborate with this plan? Already Maduro was attempting to submit Venezuela to the interests of US capital. Why did it end this way for him? Sí, bueno, me imagino que en el partido PSV debe haber discusiones, debates, pero lo que nosotros hemos recibido a través de las declaraciones de altos dirigentes del partido de gobierno es que ellos apoyan a las políticas y a las decisiones que se están tomando desde el alto gobierno. Y las decisiones del alto gobierno están ejecutando políticas que son informadas desde la administración de Donald Trump. Primero se informan las políticas, muchas veces conocemos de esas políticas a través de las declaraciones del gobierno y luego aparecen aquí como una iniciativa del gobierno venezolano. Esas políticas hasta ahora, los altos dirigentes del partido del gobierno han señalado que la apoyan y que bueno, que ellos están de acuerdo con lo que se está desarrollando. Indudablemente hay que tratar de democratizar la información. Estamos en una situación que pareciera que han ocurrido muchas cosas, o ciertamente han ocurrido muchas cosas. La dinámica de los acontecimientos ha sido tan acelerada que todavía mucha información no llega completamente en su totalidad a grupos de activistas políticos, sociales, a la población venezolana, para debatir estos asuntos, el tema de la soberanía, en el tema energético, en el tema de la situación de relaciones internacionales del país, porque además, repetimos, la situación económica en Venezuela para los trabajadores y trabajadoras viene desde hace varios años siendo cada vez más crítica, donde hoy mucha gente tiene como principal meta buscar el alimento diario de cada día, que es complicado, es difícil para los trabajadores y trabajadoras venezolanos, y por supuesto, eso significa que aún queda mucha materia por seguir debatiendo. Este año seguramente será un año muy ajetreado para el pueblo venezolano, de mucha acción política, y eso irá poco a poco determinando posiciones en la sociedad venezolana. Well, I imagine that in the PSUV, there are discussions and debates internally, but what we have perceived is that they support what the government is doing. For example,
We were firstly informed of these policies by the Trump administration, and then we find out they're announced here. And the top government officials have made statements in support of the current policies. Um, and so certainly we require a greater democratization of information because not all the details of these agreements, of these policies have been filtered out to the people, to the social organizations, to have a thorough debate about these policies. And so the situation for the working class is critical. People have to be looking for their sole meal of the day. Um, and so this will be a very tiring year of much political action in order to, uh, and we will see, what sectors will coalesce, in opposition to these policies. And finally, Comrade, we arrive at our last question. How can the workers and people of the U.S. respond to this travesty? And what message would you give to them surrounding these events and the current situation in Venezuela? Bueno, principalmente que se dé a conocer cuál es la situación real en Venezuela, cuáles son los objetivos hoy del imperialismo estadounidense y sus aliados europeos, el reposicionamiento de la doctrina Monroe y el peligro que eso representa para la paz mundial, no solamente en Venezuela, en el hemisferio y en el mundo. Recordemos hoy las amenazas de la administración Trump sobre Dinamarca, sobre el tema de Groenlandia, las pretensiones que cada vez surgen más o menos de agresión contra México, el tema en el Medio Oriente. Entonces, el carácter guerrerista del imperialismo hoy se viene exacerbando aún más. El tema del presupuesto militar estadounidense, lo que se destina del presupuesto nacional al presupuesto militar. Todo ello representan peligros y amenazas para la paz mundial y para los trabajadores, para los hijos de los trabajadores y trabajadoras en el mundo. Y la clase obrera y trabajadora en los Estados Unidos tiene un gran papel, el papel de la concientización, el papel de difundir y de que se conozca lo que está ocurriendo, el papel de que realmente se abran discusiones sobre la necesidad de que hoy la guerra es una amenaza para los pueblos del mundo. Creo que es un papel fundamental y que le sirve a los trabajadores en Venezuela y le sirven a los trabajadores en el mundo que hoy padecen de las agresiones o padecemos de las agresiones del imperialismo norteamericano, sus aliados europeos, el brazo armado que es la OTAN, la amenaza que representa para la paz mundial, la presencia de más de 800 bases militares en el mundo. Es parte del debate que hoy los trabajadores y trabajadoras tienen que asumir con fuerza y en el caso de los trabajadores y trabajadoras estadounidenses tienen un gran papel que jugar en estos momentos para la paz del mundo y para la concientización de la clase obrera. Primarily, let it be known the situation inside Venezuela. Uh, let it be known the real goals of U.S. imperialism with this renewed Monroe Doctrine, because not only is it affecting the Western Hemisphere, but also with Greenland and Europe, the aggression towards Mexico, the issues in the Middle East, uh, this general militarist development of U.S. imperialism needs to be debated, confronted. The people and workers of the United States have a great task of educating and informing, debating the issue of war, and making it clear how it does not benefit the people of the world. Um, and this would benefit the people of Venezuela greatly, debating NATO, the military budget. And so the workers of the United States have a great task on hand of building consciousness of this. And finally, Comrade, we would just like to end the interview today with a huge
thank you. Much solidarity to the comrades of the Communist Party of Venezuela, and especially yourself, Comrade Yul, member of the Political Bureau and Central Committee of the PCV, as well as a former member of Parliament, for being here today to give an answer to all of these very important questions, as well as to help the communists of the U.S. Cut through a lot of the illusions and lies, as well as the false positions and misleading positions that are out there regarding the situation in Venezuela and what really happened. From the Communist Workers Platform, we want to say a huge thank you, comrade. Gracias, camarada, a ustedes por permitirnos la oportunidad de llegarle a un amplio sector de trabajadores y trabajadoras en los Estados Unidos a través de la plataforma y de siempre manifestar su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras venezolanos, con nuestro partido y con nuestro país. And thank you, comrades, for allowing us to reach a broader audience of American workers, of allowing us to speak, the situation in our country. And we're grateful for your continued support and solidarity with the Venezuelan people. Many thanks, comrade, and also as a final thank you to Comrade Abdel for being here for this entire interview. Translation is not an easy task, so thank you, comrade, for taking your day and translating this very important interview. And thank you, comrades from the Communist Workers Platform, for doing these activities.